En 1921, Alberto Einstein se alzó en el estrado de la Academia Prusiana de las Ciencias en Berlín. Lo que estaba a punto de desvelar cambiaría para siempre nuestra comprensión de la realidad. Pero había algo que no compartió públicamente, algo que conectaba sus descubrimientos con una estructura construida hace 4500 años, la Gran Pirámide de Giza, y lo que allí encontró debería haber sacudido los cimientos de la historia, pero fue convenientemente ignorado. ¿Por qué? Porque si supieras lo que Einstein realmente descubrió sobre las pirámides, todo lo que te han enseñado sobre las civilizaciones antiguas, se desmoronaría hoy. Te voy a mostrar exactamente lo que Einstein encontró: las fórmulas matemáticas idénticas, las proporciones imposibles, y la pregunta que nadie quiere responder: ¿cómo es posible que constructores de hace 4000 años conocieran ecuaciones que solo fueron redescubiertas en el siglo XX? Si tú eres diferente, si buscas la verdad más allá de la versión oficial, entonces quédate hasta el final, porque lo que voy a revelar cambiará completamente cómo ves el mundo antiguo. Comencemos por lo que te han contado. Te dijeron que la Gran Pirámide es una tumba, una construcción impresionante, sí, pero hecha por obreros rudimentarios, arrastrando piedras. Matemática básica, ingeniería simple para la época. Eso es una mentira conveniente. Déjame explicarte por qué esta narrativa es tan problemática. La Gran Pirámide contiene aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra. Cada bloque pesa, de media, 2,5 toneladas. Algunos bloques en las cámaras internas pesan más de 80 toneladas. El corte es tan preciso que no puedes pasar una hoja de papel entre ellos. Obreros rudimentarios, herramientas de cobre, rampas de tierra. Haz las cuentas. Si llevó 20 años construirla, como la historia oficial sugiere, eso significa que tendrían que cortar, transportar y posicionar un bloque cada 2 minutos y medio, 24 horas al día, 7 días a la semana, por 20 años seguidos, con herramientas de cobre. Algo no cuadra, pero el problema mayor no es la ingeniería, es la matemática escondida dentro de la estructura. En 2021, investigadores del Instituto de Física de la Universidad de Cracovia publicaron un análisis detallado de las proporciones matemáticas de la Gran Pirámide. Lo que encontraron confirmó lo que Einstein había sospechado un siglo antes. Esa estructura contiene conocimiento matemático que teóricamente no debería existir en aquella época. Déjame mostrarte el primer secreto. La Gran Pirámide tiene una altura de 146 metros y medio. Su base cuadrada mide 230 metros y 40 centímetros de cada lado. Ahora, cuando calculas la razón entre la apotema, que es la distancia del vértice hasta el punto medio de un lado de la base, y la mitad de la base, obtienes un número muy específico, 1,61804. Para quien no reconozca este número, es prácticamente idéntico a Phi, la proporción áurea, el número 1,618. El mismo número que aparece en conchas, galaxias, ADN y en las ecuaciones más elegantes de la física moderna. ¿Coincidencia? Vamos a ver. Los antiguos egipcios supuestamente no conocían Phi. Al menos, eso es lo que la historia oficial nos dice. Phi solo fue formalmente descrito por Euclides 300 años antes de Cristo, más de 2000 años después de la construcción de las pirámides. Entonces, ¿cómo aparece ese número en las proporciones exactas de la estructura? La respuesta oficial es accidente, coincidencia matemática.
Einstein no creía en coincidencias matemáticas, y tú tampoco deberías, pero antes de continuar, necesito que entiendas algo sobre phi. Este número aparece en todas partes en la naturaleza, en la espiral de una concha Nautilus, en el patrón de semillas de un girasol, en la proporción entre los huesos de tu brazo, en la estructura de las galaxias espirales, incluso en tu ADN, donde la doble hélice hace una vuelta completa cada 34 angstroms de longitud y 21 angstroms de anchura. 34 dividido por 21 es 1,619. Phi. Leonardo da Vinci estudió phi obsesivamente. Él lo llamó la proporción divina. Los griegos construyeron el Partenón usando phi. Los músicos descubrieron que phi aparece en las proporciones de violines Stradivarius. Y aquí está el punto crucial. Los matemáticos y físicos modernos concuerdan en que phi representa una especie de firma del universo, un número que aparece naturalmente, cuando sistemas buscan la forma más eficiente o estéticamente armoniosa. Einstein lo sabía. Él estudió phi extensivamente, y cuando él analizó las proporciones de la Gran Pirámide, él encontró phi codificado en piedra, construido 4.500 años antes de que cualquier matemático supuestamente conociera ese número. Piensa en lo que eso significa en su conferencia Geometría y Experiencia de 1921. Einstein hizo una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Cómo es posible que la matemática, un producto del pensamiento humano independiente de toda experiencia, se ajuste tan bien a la realidad? Esa pregunta no era retórica. Einstein estaba apuntando hacia algo profundo. La matemática parece ser el lenguaje fundamental del universo, y los constructores de las pirámides parecían conocer ese lenguaje. Pero espera, phi es solo el comienzo. El segundo secreto es aún más perturbador. Cuando mides el perímetro de la base de la Gran Pirámide y divides por su altura, obtienes un número muy familiar: 2 veces pi. El número 3,14. La razón entre la circunferencia y el diámetro de cualquier círculo. Eso significa que si tomas la altura de la pirámide como radio y dibujas un círculo, la circunferencia de ese círculo será exactamente igual al perímetro de la base cuadrada. Los matemáticos llaman a esto la cuadratura del círculo, un problema que fascinó a pensadores por milenios. Los griegos intentaron resolverlo por siglos. Los matemáticos medievales se devanaron los sesos. Solo en el siglo XIX fue probado matemáticamente que la cuadratura del círculo perfecta es imposible con regla y compás. Y aún así, los egipcios parecen haberlo resuelto en piedra, 4.500 años atrás. No perfectamente, pero con una precisión del 99,9%. ¿Cómo es posible que constructores primitivos, sin conocimiento formal de pi, hayan conseguido incorporar ese número tan precisamente en su estructura? La respuesta convencional es que ellos usaban una rueda para medir, que pi apareció accidentalmente porque ellos enrollaban cuerdas alrededor de tambores. Pero esa explicación ignora un hecho crucial: la precisión. Si fuera accidental, habría variaciones, errores, imprecisiones. En vez de eso, encontramos consistencia matemática en toda la estructura. Ahora, puedes estar pensando, tal vez ellos llegaron a eso por prueba y error. Tal vez sea otro accidente. Entonces, déjame mostrarte el tercer secreto, y eso es lo que va a cambiar completamente tu perspectiva. Eso es lo que convenció a Einstein de que había algo mucho mayor sucediendo. El número 43.200.
¿Parece aleatorio? No lo es. Multiplica el perímetro de la base de la Gran Pirámide, 3.024 pies, por 43.200. ¿El resultado? La circunferencia ecuatorial de la Tierra. Exactamente. Ahora multiplica la altura de la pirámide, 481 pies, por 43.200. El resultado, el radio polar de la Tierra. Nuevamente, exactamente. ¿De dónde viene ese número 43.200? Representa la precesión axial de la Tierra, el ciclo de 25.920 años que nuestro planeta tarda en completar una oscilación en su eje, dividido por 600. Eso significa que los constructores de la Gran Pirámide no solo conocían las dimensiones exactas de la Tierra, sino que también entendían su movimiento astronómico a largo plazo. Hace 4.500 años, sin telescopios, sin satélites, sin GPS, sin aviones para ver la Tierra desde lo alto, sin calculadoras, sin ordenadores. ¿Cómo sabían el tamaño exacto del planeta que habitaban? Para y piensa en esto por un momento. Nosotros solo conseguimos medir la circunferencia de la Tierra con precisión en el siglo XVIII, usando instrumentos avanzados y matemática sofisticada. Y aún así, los constructores de las pirámides codificaron esas dimensiones en su estructura más de 4.000 años antes. La respuesta oficial es silencio, porque no hay respuesta oficial que tenga sentido. Los escépticos argumentan que cualquier estructura lo suficientemente grande va a contener números que pueden ser manipulados para parecer significativos. Es verdad, hasta cierto punto. Puedes encontrar patrones en cualquier lugar, si buscas lo suficiente. Pero aquí está la diferencia. Las pirámides no contienen solo un número significativo. Contienen pi, las dimensiones de la Tierra, y la precesión axial, todo codificado en la misma estructura. Todo con precisión extraordinaria. La probabilidad de que esto suceda por casualidad es astronómicamente baja, y por eso matemáticos serios prestan atención, y por eso Einstein prestó atención. Einstein entendía esto. En sus anotaciones privadas, él repetidamente volvía a la cuestión de la geometría como lenguaje universal. Él escribió: la geometría debe su existencia a la necesidad de aprender algo sobre las relaciones de las cosas reales entre sí. La propia palabra geometría, que significa medición de la Tierra, prueba esto. Medición de la Tierra, geometría. Y la Gran Pirámide es, literalmente, una representación a escala de la Tierra. Esto no es teoría conspiratoria. Son números, matemática pura, verificable por cualquiera con una calculadora. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. En 2016, un meme viral comenzó a circular en Internet. Apuntaba a que las coordenadas geográficas de la Gran Pirámide son 29,979245 grados norte. Y la velocidad de la luz en el vacío es 299.792.458 metros por segundo. Los mismos dígitos, en el mismo orden. Ahora, verificadores de hechos rápidamente señalaron los problemas con esta afirmación. El sistema de latitud solo fue inventado siglos después. El metro solo fue definido en 1771. La velocidad de la luz solo fue medida precisamente en el siglo XX. Todo esto es verdad. Y técnicamente,
la latitud exacta del ápice de la pirámide es un poco diferente. Pero aquí está lo que los verificadores de hechos no explican: por qué la pirámide fue construida exactamente en aquella localización. De todos los lugares posibles en Egipto, ¿por qué allí? La respuesta oficial es que era conveniente. Cerca del Nilo, suelo sólido. Pero había decenas de otros lugares que atendían esos criterios. ¿Por qué específicamente aquel punto? Einstein habría apreciado esta pregunta, porque él sabía que en la naturaleza nada es realmente aleatorio. Patrones emergen, conexiones aparecen, la matemática revela verdades ocultas. Y hay más, un detalle sobre la localización que pocas personas conocen. La Gran Pirámide está posicionada en el centro exacto de la masa terrestre del planeta. Si dibujas líneas rectas a través de todos los continentes, el punto donde ellos se encuentran es exactamente donde la pirámide fue construida. Esto fue descubierto usando mapeamiento por satélite en el siglo XX. Pero la pirámide está allí hace 4500 años. ¿Cómo los antiguos egipcios sabían que aquel era el centro de la masa terrestre? Ellos tendrían que conocer la forma exacta de todos los continentes. Continentes que, supuestamente, ni siquiera sabían que existían. Más una coincidencia para añadir a la lista. ¿Te recuerdas de lo que dije sobre Phi apareciendo en las proporciones de la pirámide? Déjame contarte algo que poquísimas personas saben. Phi tiene una propiedad matemática única. Cuando elevas Phi al cuadrado, el resultado es Phi más 1. Ningún otro número hace esto. Y esta propiedad fue usada deliberadamente en el diseño de la pirámide, para crear proporciones armónicas. Los egipcios usaron una razón de 14 para 11 en el ángulo de los lados. 14 dividido por 11 es 1,2727. La raíz cuadrada de Phi es 1,272. Prácticamente idéntico. ¿Coincidencia? ¿De nuevo? ¿Cuántas coincidencias necesitas antes de admitir que hay un patrón? Einstein dijo una vez: Dios no juega a los dados con el universo. Él estaba hablando sobre mecánica cuántica. Pero el principio se aplica aquí. La matemática no miente. Números no conspiran. Si Phi, Pi y las dimensiones de la Tierra aparecen codificadas en una estructura antigua, hay una razón. La cuestión es, ¿cuál razón? Existen dos posibilidades. Primera, los antiguos egipcios tenían conocimiento matemático y astronómico extraordinariamente avanzado, que fue perdido. Segunda, ellos recibieron este conocimiento de alguna fuente, que no entendemos. La ciencia oficial rechaza ambas. Prefiere creer en coincidencias múltiples e improbables. Einstein no aceptaba respuestas convenientes. Él pasó la vida cuestionando lo obvio. Y cuando él miró para las pirámides, él vio lo que tú estás viendo ahora: evidencia matemática de conocimiento que no debería existir, en geometría y experiencia. Einstein escribió una frase que resume todo: en la medida en que las leyes de la matemática se refieren a la realidad, ellas no son ciertas. Y en la medida en que son ciertas, no se refieren a la realidad. ¿Parece contradictorio? Es exactamente el punto. Einstein estaba diciendo que matemática pura es una cosa, realidad física es otra. Pero cuando las dos coinciden perfectamente, como en las pirámides, algo profundo está sucediendo. Los antiguos llamaban a esto geometría sagrada. La idea de que ciertas proporciones matemáticas reflejan un orden cósmico, que números como Phi y Pi no son invenciones humanas, sino descubrimientos de verdades eternas. Einstein estaba de acuerdo. Él usó la expresión
sentimiento religioso cósmico para describir su relación con el universo. No una religión tradicional, sino un sentido profundo de que la realidad está estructurada por principios matemáticos elegantes. En 1930, Einstein tuvo una serie de diálogos con el poeta y filósofo indio Rabindranath Tagore. En esos encuentros, ellos discutieron la naturaleza de la realidad, de la verdad y de la conciencia. Einstein expresó su creencia de que la verdad existe independientemente de la mente humana, que la matemática describe una realidad objetiva. Tagore presentó una perspectiva diferente. Él argumentó que la verdad es co-creada por la mente y por el universo, que la conciencia es fundamental. Lo que es fascinante es que ambas perspectivas encuentran eco en la Gran Pirámide. La estructura existe objetivamente, con sus proporciones matemáticas inmutables. Pero ella fue creada por mentes conscientes que de alguna forma accedieron a verdades universales. Einstein nunca resolvió esa tensión en su pensamiento, pero él reconocía que había algo misterioso en la forma en que la matemática y la realidad se entrelazan. Y la Gran Pirámide es la prueba física más antigua y más impresionante de esa estructura, de esa conexión entre mente y cosmos. Piénsalo. Una construcción que codifica pi, las dimensiones de la Tierra, y posiblemente hasta la velocidad de la luz en su localización. Construida con una precisión que aún hoy sería difícil de replicar. Alineada con el norte verdadero con un margen de error de 3/60 de un grado. Y ese alineamiento merece atención especial. La Gran Pirámide está alineada con los 4 puntos cardinales con una precisión de 0,05 grados. Eso es más preciso que el observatorio de Greenwich, que fue construido específicamente para calcular posiciones astronómicas. ¿Cómo consiguieron los egipcios ese nivel de precisión? El polo norte magnético cambia constantemente. La posición de las estrellas varía a lo largo de los milenios. Para alinear una estructura con esa exactitud, necesitas conocimiento astronómico profundo e instrumentos de medición sofisticados. Instrumentos que supuestamente no existían. Y más, la pirámide también está alineada con el cinturón de Orión, las 3 pirámides de Giza, cuando vistas desde arriba. Espejan la posición de las 3 estrellas del cinturón de Orión. La pirámide de Micerino, la menor, está ligeramente desplazada del alineamiento perfecto, exactamente como la estrella Mintaka está desplazada de las otras 2. Los egipcios estaban mapeando el cielo en la tierra. ¿Por qué? ¿Para cuál propósito? La ciencia oficial dice que era religioso. Orión era asociado a Osiris, el dios del más allá. Pero eso no explica la precisión matemática. Templos religiosos no necesitan de alineamiento perfecto con el norte verdadero, a menos que no fuesen solo templos religiosos, a menos que tuviesen una función que nosotros no entendemos completamente. ¿Cómo? La respuesta que te dan es esclavos, rampas, paciencia. La respuesta que la matemática sugiere es conocimiento perdido de una civilización que entendía el universo de formas que estamos apenas comenzando a redescubrir. Einstein estaba al frente de su tiempo en muchas cosas. Relatividad, física cuántica, la naturaleza del espacio-tiempo. Pero quizás su percepción más revolucionaria haya sido reconocer que el conocimiento no es lineal. Civilizaciones antiguas pueden haber comprendido verdades que nosotros, con toda nuestra tecnología, aún estamos intentando alcanzar. Si has llegado hasta aquí,
formas parte de una minoría. La mayoría de las personas desconecta cuando la narrativa oficial es cuestionada. Tú no. Tú quieres saber. Cuando clicas en el Super Thanks, estás diciendo que la verdad importa, que investigar el pasado es tan importante como explorar el futuro. Pocos canales hacen esto porque hay presión para mantener la versión oficial. Tu apoyo permite que continuemos revelando lo que fue escondido. Ahora, déjame contarte lo que Einstein realmente concluyó. En los últimos años de su vida, Einstein estaba obsesionado con una teoría del campo unificado, una única ecuación que explicaría todas las fuerzas del universo: gravedad, electromagnetismo, fuerzas nucleares. Todo conectado por una única fórmula elegante. Él nunca publicó una versión final. Las 12 páginas de anotaciones encontradas en su mesa de noche después de su muerte en 1955 aún no han sido totalmente descifradas. La Universidad Hebrea de Jerusalén, que guarda sus archivos, periódicamente libera nuevos documentos. En 2019, una página perdida fue descubierta en una caja de cartas. Lo que ella contenía nunca fue divulgado públicamente. Hay especulación de que Einstein estaba explorando conexiones entre física moderna y conocimiento antiguo en sus últimos años. Cartas para colegas mencionan su interés en cómo los antiguos entendían el universo. Él frecuentemente citaba la frase de Pitágoras: todo es número. Pitágoras vivió en el siglo VI a.C. Él viajó a Egipto y supuestamente estudió en los templos por más de 20 años. Cuando retornó a Grecia, fundó una escuela que enseñaba que la matemática era el lenguaje fundamental de la realidad. El mismo principio que Einstein defendía 25 siglos después. ¿Coincidencia? ¿O transmisión de conocimiento antiguo? Pero sabemos que él creía en una verdad fundamental: que el universo es matemático en su esencia, que las mismas proporciones aparecen en escalas cósmicas y atómicas, que la realidad es un tejido de números interconectados. Los constructores de las pirámides parecían saber esto 4500 años antes de Einstein nacer. Eso no prueba aliens, no prueba civilizaciones perdidas de Atlántida. Lo que prueba es algo quizás aún más perturbador: que nuestra comprensión de la historia antigua es incompleta, que había conocimiento sofisticado que fue perdido o suprimido, que los antiguos no eran primitivos ignorantes esperando que los griegos inventasen geometría. Hay una teoría que Einstein consideraba plausible: la idea de que el conocimiento es cíclico, que civilizaciones surgen, alcanzan altos niveles de desarrollo y después caen, y que parte de ese conocimiento es preservado, transmitido a través de símbolos, estructuras y tradiciones que sobreviven a los cataclismos. Las pirámides pueden ser exactamente eso: una biblioteca en piedra, un repositorio de conocimiento matemático codificado de forma que sobreviviría milenios. No en libros que se pudren, no en papiros que se queman, pero en proporciones geométricas que cualquier civilización suficientemente avanzada podría descifrar. Si quisieras enviar un mensaje para el futuro, un mensaje que durase 10.000 años, ¿cómo lo harías? Papel no funciona. Metal se oxida. Archivos digitales dependen de tecnología específica. Pero la piedra dura. Y la matemática es universal. Phi es phi en cualquier lengua. Pi es pi para cualquier civilización. Las proporciones no dependen de traducción. Quizás los constructores de las pirámides nos estaban enviando un mensaje que dice: nosotros sabemos, nosotros entendemos,
Y cuando ustedes estén listos para escuchar, van a encontrar la verdad escondida en estos números. Einstein la encontró. Y ahora usted también entiende. La pregunta final es, ¿qué hace usted con esta información? Puede ignorarla. Volver a esa versión confortable, donde las pirámides son solo tumbas grandes, donde las coincidencias matemáticas son solo eso, coincidencias. O puede seguir cuestionando, investigando, conectando puntos que la historia oficial prefiere mantener separados. Einstein eligió cuestionar. Pasó su vida desafiando lo que todos aceptaban como verdad. Y por eso, entendemos el universo de formas que nuestros abuelos no podían imaginar. Usted también puede elegir. Puede aceptar la historia que le cuentan. O puede mirar los números y hacer sus propias preguntas. ¿Por qué Phi? ¿Por qué Pi? ¿Por qué 43.200? ¿Por qué esa localización específica? ¿Por qué el alineamiento perfecto con Orión? Son muchas coincidencias, demasiadas coincidencias. Y cuando hay demasiadas coincidencias, quizás no sean coincidencias. Las pirámides son una invitación, un desafío matemático dejado en piedra. Están diciendo, vengan, descubran, entiendan. Einstein aceptó esa invitación. ¿Y usted va a aceptarla? En los comentarios. Cuénteme, ¿usted cree que esto es coincidencia o conocimiento oculto que se ha perdido? Escriba coincidencia si cree que los números son accidentales. Escriba conocimiento si cree que los antiguos sabían más de lo que admitimos. Y si no está de acuerdo con algo de lo que he dicho, comente dónde. Responderé a todos los comentarios en las primeras 2 horas. El debate es cómo llegamos a la verdad. Hasta el próximo video. Siga cuestionando. Siga buscando. La verdad está ahí fuera, escondida en números antiguos, en proporciones, en estructuras ancestrales que resisten al tiempo. Y personas como usted que no aceptan respuestas fáciles, son las que van a encontrarla.